Niño se encontraba desaparecido y su perro estaba muy triste y preocupado. Cuando lo sueltan, no podrás creer lo que pasó. Esta historia, estamos seguros que te va a conmover hasta derramar una lágrima. Sucedió en un pueblo pequeño de Colombia, muy al sur. Era un pueblo pequeño, habían menos de 100 casas, cerca estaba un río y este estaba rodeado de un bosque. Acá vivía Santiago, un pequeño de 8 años, quien era hijo único. Su perro pastor alemán, llamado Toto, era su única compañía. El perro había llegado a la casa del pequeño hace más de 5 años. Una tía se lo había regalado cuando éste apenas acababa de nacer. Un pequeño presente por el nacimiento del pequeño Santiago. Criar a un niño y un perro al mismo tiempo era un fuerte desafío, ya que Toto solo era un cachorro de 3 meses. A pesar de esto, para la pareja se hizo una tarea fácil y el pequeño Santiago y su perro crecieron juntos y se hicieron amigos inseparables, considerando al can un hermano más que una mascota. Donde iba Santiago, también su perro estaba. Toto pasaba la mayor parte del tiempo dentro de la casa junto con su pequeño amigo humano, y estos solo se separaban cuando Santiago iba a la escuela. Sin embargo, el perro siempre lo esperaba fuera de la escuela. Todo el pueblo sabía de ellos y de su gran lazo de amistad. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Pero un día sucedió una tragedia que marcaría para toda la vida al pequeño Santiago. La madre del niño se percató que no estaba por ningún lado cuando lo llamó a cenar. Lo buscó por toda la casa y los alrededores. Santiago no estaba, había desaparecido. Por otro lado, Toto estaba amarrado en el patio de la casa con una enorme cadena. El perro rara vez era castigado y enviado fuera de la casa. Y cuando esto pasaba, Santiago lloraba desconsoladamente hasta lograr que sus padres permitieran la entrada del animal nuevamente a la casa. Pero en esta ocasión, Toto no había sido castigado, a diferencia de la tía Alejandra, a quien le encantaban los perros, y fue esta quien obsequió el canino a Santiago. A la tía Graciela no le gustaban los perros. Esta iba de visita a la casa de su hermana y para que ella se sintiera cómoda, amarraron al perro en el patio para evitar que entrara en la casa durante la permanencia de la mujer. Santiago no se sentía a gusto con la presencia de su tía. Horas antes de su llegada, el niño hizo un pequeño berrinche porque estaba en desacuerdo de amarrar a Toto fuera de la casa. Para ser sinceros, él se sentía muy molesto de que su tía Graciela fuera a visitarlos, y sobre todo que no le gustaran los perros, y por su culpa, su pastor alemán estaba afuera. Lamentablemente era así. Hay gente que no le gusta el contacto con los caninos y con ningún otro animal. El pequeño se fue disgustado a su habitación porque no quería compartir con la tía Graciela. De hecho, él solo quería ir al patio para estar con Toto. Pero eran días muy lluviosos y ese día no era la excepción. Su madre no lo dejó salir y no le quedó más remedio que marcharse a su habitación. Juana se encontraba muy entretenida con la visita de su hermana y estaba plenamente confiada de que Santiago estaba en su habitación, al punto de que no sabía que su hijo se había desaparecido, hasta el momento en que sirvió la cena. Lo buscó en su habitación, pero no estaba. Pensó que tal vez estaría en el baño, pero cuando fue a buscarlo, vio la puerta abierta y entró y estaba vacío. No vivían en una casa muy grande. Era un complejo con 2 habitaciones, un baño, la sala y la cocina. Era concepto abierto, por lo que habían muy pocos lugares para esconderse. La madre de Santiago decidió revisar en el armario. Tal vez el niño se ocultó allí porque estaba molesto, pero no, tampoco se encontraba allí. Lo peor de todo es que no sabía hace cuánto tiempo el niño estaba desaparecido. Juana, desesperada, se culpaba por ello. ¿Qué clase de madre era que no se daba cuenta de que su hijo no estaba en la casa? El padre, quien acababa de regresar exhausto del trabajo, se entera con consternación de lo ocurrido.
Sin perder tiempo, decide ponerse en contacto con las autoridades policiales y además consulta con todos sus conocidos si habían visto a su hijo Santiago. Pero lamentablemente todas las respuestas fueron negativas. El pueblo, poco a poco, se va enterando de la desaparición del niño y la inquietud se apodera de sus habitantes. En medio de la incertidumbre reinante, un anciano relata su experiencia en el bosque mientras buscaba hongos. Menciona que, en un momento, divisó a lo lejos a un niño que caminaba solitario, pero dudaba si se trataba realmente de Santiago. Movido por la prudencia, decidió no acercarse, suponiendo que los padres del pequeño estarían cerca. Ante este nuevo testimonio, las esperanzas de encontrar a Santiago se entremezclan con la preocupación creciente. La comunidad se moviliza en búsqueda de cualquier pista que los conduzca al paradero del niño desaparecido. El padre, desgarrado por la angustia, se aferra a la idea de que su hijo regresaría sano y salvo a casa, mientras que la policía intensifica sus esfuerzos para resolver el misterio que envuelve esta desconcertante situación. A medida que las horas avanzaban y el sol se ocultaba en el horizonte, los pobladores del pequeño pueblo se congregaron en un intento desesperado por encontrar al niño desaparecido. Incluso las fuerzas policiales se unieron a la búsqueda, pero sus esfuerzos resultaron insuficientes para abarcar cada rincón. Cada individuo se dispersó por el pueblo e incluso se aventuraron en el bosque en un intento de localizar al pequeño Santiago. Sin embargo, a medida que la oscuridad se apoderaba del entorno, la incertidumbre se instalaba en los corazones de todos los presentes, ya que el niño seguía sin aparecer. La angustia, la desesperación y la frustración comenzaron a adueñarse de la comunidad, pues la búsqueda no arrojaba resultados efectivos. En ese preciso momento, se tomó la decisión colectiva de posponer las labores hasta el día siguiente. El temor a adentrarse en el bosque, reconocido como un lugar peligroso, se apoderaba de cada individuo, pues nadie se atrevía a enfrentar la oscuridad de la noche, sabiendo que los osos, lobos y serpientes estaban al acecho en búsqueda de sus presas. Toto, quien se encontraba en su casa amarrado, presentía lo que estaba pasando. El inteligente can estaba muy inquieto, ladraba, aullando y hasta lloraba, pero aún así seguía amarrado. Su carita triste demostraba que lo sabía todo, pero nadie parecía hacerle caso. Esa noche corrió una terrible noticia de un pueblo vecino que podría cambiarlo todo. En las afueras de un depósito de una cafetalera, un niño fue encontrado sin signos vitales, amarrado, deshidratado y según análisis forenses abusaron de él. Al parecer el infante no tenía más de 9 años. Los padres y los habitantes del pueblo estaban angustiados y cada quien elevando sus plegarias a quien correspondiera, con la esperanza de que el cuerpo hallado de ese pequeño no fuera el de Santiago. Aunque nada estaba confirmado, porque habían muchos reportes de niños desaparecidos esa semana y denuncias de un depredador sexual en esos alrededores, el niño muerto podría haber sido cualquiera de los que habían desaparecido. A la mañana siguiente, en plena oscuridad de la madrugada, la comunidad se congregó nuevamente en búsqueda de Santiago, cuya ausencia seguía siendo desconcertante. Con esfuerzo, se dispusieron a reiniciar la ardua tarea de búsqueda. Una vez más, las personas se dispersaron en diferentes direcciones, internándose en el impenetrable bosque mientras clamaban el nombre del niño en desesperación. Sin embargo, el eco de sus llamados se desvanecía en el silencio, sin obtener respuesta alguna. Los padres de Santiago, consumidos por el miedo y despojados de toda esperanza, enfrentaban su peor temor, sintiendo que lo más sensato era dirigirse al pueblo donde se había encontrado el cuerpo sin vida de un niño, con la esperanza de confirmar que no se tratara de su propio hijo. Mientras tanto, los habitantes del pueblo no cesaban en sus esfuerzos para encontrar cualquier indicio que pudiera conducir al paradero de Santiago. El otro pueblo quedaba a 2 horas del suyo. No tardaron en llegar a la medicatura forense, donde tenían el cuerpo del pequeño. La verdad, sentía mucho miedo de ver a su hijo ahí en la fría camilla de la morgue. Cuando los hicieron pasar, observaron el bulto inmóvil, aún cubierto con una sábana. Juana rompió en llanto. Definitivamente se trataba de Santiago,
Tenía su estatura y a simple vista se parecía a él. El forense de guardia entró en la sala y llegó el momento más temido y doloroso de sus padres. El médico levantó la sábana blanca. Los padres de Santiago se sintieron aliviados al ver por fin el cuerpo que reposaba en la camilla. No se trataba de su hijo, sino de otro niño con características parecidas. Un destello de esperanza iluminó sus corazones, aunque no logró mitigar la angustia que aún los atormentaba, pues su pequeño seguía desaparecido. Al salir de la estación de policía, mientras los padres se dirigían hacia su automóvil para regresar a su pueblo y continuar la búsqueda, sus ojos se posaron en un grupo de personas que afanosamente pegaban afiches con la cara de un hombre. Las letras rojas impresionantes y llamativas advertían: ¡cuidado! Este hombre es un asesino. En ese preciso instante, una mujer se aproximó a ellos sosteniendo un afiche en su mano. Su rostro reflejaba preocupación. Los padres, con miradas cargadas de inquietud, escucharon atentamente sus palabras mientras se acercaba. «Disculpa, señora, estamos inmersos en la búsqueda de nuestro hijo desaparecido», expresó el padre con voz temblorosa. «¿Qué es lo que sucede con este hombre del afiche?». La mujer, con compasión en sus ojos, respondió: «Lo siento por lo que están pasando. Este hombre es buscado por las autoridades, se le considera peligroso y se le vincula con actos violentos. Estamos tratando de difundir su imagen para alertar a la comunidad y colaborar en su captura, pero, por favor, díganme si han visto a alguien similar a esta persona durante sus intentos de encontrar a su hijo». La madre, con voz entrecortada por la emoción, agradeció: «Apreciamos tu preocupación. Hasta ahora nos hemos centrado en buscar a nuestro hijo Santiago, pero estaremos atentos a cualquier indicio relacionado con esa persona. Por favor, si obtiene alguna información relevante sobre nuestro niño, no dude en hacérnoslo saber». La señora de la ficha sintió con tristeza, comprensiva ante la difícil situación que enfrentaban los padres. «Por supuesto, haré todo lo posible por ayudarlos. Les deseo lo mejor en la búsqueda de su pequeño. Mantengan la esperanza y recuerden que la comunidad está aquí para apoyarlos». La esperanza, que apenas había sido recuperada, volvió a desvanecerse en un instante, sumiendo a los padres del niño en una profunda desesperación. La fotografía del hombre de los afiches sacudió su mundo, revelándoles una verdad escalofriante que amenazaba con cambiarlo todo en sus vidas. El hombre buscado era señalado como un asesino y abusador de niños, el responsable de las desapariciones de varios infantes en el estado. Pero el destino jugaba sus cartas de manera cruel, ya que el hombre retratado en la fotografía resultaba ser idéntico al anciano que había avistado a Santiago por última vez en el bosque. Aunque la imagen parecía antigua, era innegable que se trataba del mismo individuo. Los padres sintieron un escalofrío recorrerles la espalda al comprender las implicaciones de esta conexión. Llegaron al atardecer sumidos en la angustia que los acompañaba desde hace días y se dirigieron sin titubear hacia la estación policial. El padre de Santiago, con rostro demacrado y ojos cargados de tristeza, mostró al oficial de recepción el cartel con la fotografía del individuo buscado en el otro pueblo. El padre, con la voz temblorosa, le pidió al oficial: «Por favor, deben ayudarnos. Creemos que este hombre está relacionado con la desaparición de nuestro hijo. Esperamos que puedan actuar de inmediato». El oficial, con una mirada comprensiva, examinó detenidamente la fotografía mientras la luz del atardecer se desvanecía lentamente en el horizonte. Con un gesto de pesar, le respondió al padre: «Lamentablemente, debido a que ya casi oscurece, no podemos iniciar la búsqueda del anciano. Será necesario esperar al día siguiente para emprender las acciones necesarias e interrogarlo. Comprendo su desesperación, pero debemos actuar con cautela». Las palabras del oficial resonaron en los oídos de los padres como un eco. Sin embargo, sabían que debían confiar en el proceso y en que la búsqueda se llevaría a cabo lo antes posible. Aunque el tiempo parecía transcurrir de manera agonizante, comprendieron que la paciencia era esencial en ese momento. La madre, aún preocupada, le respondió: «Por favor, hagan todo lo posible para encontrar al anciano y obtener respuestas.
Nuestro hijo está en peligro y necesitamos saber qué le ha sucedido. El oficial de recepción miró a los padres un poco tristes y les dijo: haremos todo lo que está a nuestro alcance para resolver este caso y traer a su hijo de vuelta a salvo. Les aseguro que no descansaremos hasta encontrar respuestas, pero ahora les recomendaría que descansen un poco y se preparen para el día de mañana. La búsqueda comenzará con la primera luz del amanecer. Los padres asintieron, aunque su inquietud y preocupación seguían palpables en cada fibra de su ser. Agradecieron al oficial por su atención y se dirigieron a un pequeño hotel cercano para descansar brevemente, sabiendo que el amanecer traería consigo un nuevo día de búsqueda. A la mañana siguiente, en el tercer día, más gente de los otros pueblos comenzaban también a sumarse a la búsqueda. Un grupo de personas encontraron al anciano recogiendo hongos despreocupadamente y se lanzaron contra él, pero la policía llegó e impidió que lo agredieran. Ya en el departamento de policía lo interrogaron sobre la acusación en su contra y del paradero de Santiago. Es posible que haya sido la persona que lo vio por última vez. Los oficiales lo confrontaban con su fotografía y lo que el anciano respondió sorprende a la policía. El hombre que aparece en el cartel no es él, sino su hijo. Lamentablemente tenía muchos años sin saber del paradero, ya que no se dirige en la palabra desde que él hizo transferible los títulos de sus propiedades bajo engaño. Su hijo se convirtió en una mala persona, pero él no sabía que había llegado más lejos del abuso de drogas. El anciano se sintió avergonzado de los actos de su hijo. En cuanto al pequeño Santiago, reiteró que vio a un niño pequeño caminando en el bosque desde la distancia y que no podría decir con exactitud si se trataba de ese niño en particular. Le dijo a la policía que jamás le haría daño a un infante. Tal vez su error fue no acercarse o reportarlo inmediatamente, pero supuso que un niño tan pequeño no podría estar en un bosque solo. Con todo aclarado, el caso de la desaparición volvió al comienzo. ¿Qué tan lejos pudo ir un niño de 8 años en un pueblo tan pequeño? Para todos era un interrogante que no tenía una respuesta lógica. El niño estaba molesto porque no estaba de acuerdo en amarrar a Toto afuera, y debido a la fuerte lluvia su madre no lo dejó salir al patio. ¿Por qué escapó al bosque y no al patio donde su perro estaba encadenado? Entonces, la policía inició una investigación en la casa de Santiago para descartar que el niño hubiera sido raptado. Mientras buscaban evidencias en la casa, encontraron una pista que podría arrojar algo nuevo al caso. A un lado de la cerca del patio estaba un pequeño zapato que pertenecía a Santiago, pero estaba enterrado en el lodo. Los detectives dicen que debió atorarse allí huyendo de algo. Pero, ¿de quién o de qué? Trataron de seguir las pistas del niño para ver en qué dirección se dirigía, pero éstas se cortan al llegar al asfalto. Era posible que sí hubo huellas allí. Estas fueron borradas por las fuertes lluvias de aquel día. La zona donde vivía Santiago y su familia estaba cerca del río, así que decidieron buscar allí. Ya, en este punto, las esperanzas de todos eran muy bajas. Los padres del niño ya estaban resignados a hallar su cadáver. No había probabilidad de que un niño de 8 años sobreviviera en un bosque solo durante 3 días. Pudo haber caído al río o devorarlo un animal. Los habitantes del pequeño pueblo, desesperados por encontrar alguna pista que los condujera al paradero del niño, se unieron a las fuerzas de la policía y dirigieron la búsqueda hacia las inmediaciones del río. Con determinación se dispersaron estratégicamente para cubrir todo el perímetro, en búsqueda de cualquier indicio que los acercara a la verdad. A medida que la noche se adueñaba del cielo, una inquietante sensación de angustia envolvía al ambiente. Fue entonces cuando, entre las sombras y las rocas del río, lograron divisar algo que capturó su atención. Sin embargo, la oscuridad dificultaba discernir si se trataba de un ser humano o de un animal. Movidos por un impulso urgente, se apresuraron a acercarse al lugar donde el cuerpo se encontraba atrapado entre las rocas. Con cuidado, lograron sacarlo del agua, solo para descubrir con horror que se trataba de un cuerpo humano. Las heridas que cubrían su piel eran el macabro testimonio de un encuentro con la salvaje naturaleza. Arañazos profundos
posiblemente causados por garras de un oso o de un lobo, y numerosas picaduras de abejas que dejaban en evidencia un cruel destino. A pesar de las terribles heridas y las visibles lesiones, no había lugar para la menor duda en sus mentes sobre la identidad de aquel cuerpo inerte. Uno de los trabajos más desgarradores y difíciles para un policía es enfrentarse a la inmensa carga de informar a unos padres sobre la devastadora pérdida de un hijo. Sin embargo, en esta ocasión, la triste noticia no alcanzó a los afligidos padres de Santiago, pues el cuerpo encontrado entre las sombras del destino pertenecía al hombre que protagonizaba los afiches buscados en el otro pueblo. Fue el anciano, padre del fallecido, quien recibió la impactante noticia sobre el cadáver hallado. Aquel que había esperado tanto tiempo para dar señales de vida, aunque los años habían transcurrido sin saber nada de su hijo. Sus sentimientos afloraron en un torrente de emociones desgarradoras, pues después de todo aquel cuerpo yacía allí sin vida, y era su propio hijo el que había muerto. El anciano, sumido en un mar de sentimientos contradictorios, experimentó una avalancha de emociones que oscilaban entre la tristeza y el alivio. Aunque habían pasado incontables días sin saber de él y con todos los problemas de su comportamiento, el simple hecho de conocer su destino final despertó en él una conmoción que no pudo contener. Era la certeza de que, a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, seguía siendo su hijo. Los padres de Santiago, quienes estaban en el grupo de búsqueda río abajo, se enteraron de la noticia del cadáver encontrado en las rocas del río, pero fueron tranquilizados ya que no se trataba del pequeño. Pero ya era muy tarde y debían regresar al pueblo y posponer la búsqueda hasta el día siguiente. Cuando llegaron a la casa, Toto se mostraba angustiado, intentando desesperadamente romper la gruesa cadena. Ladraba y aullaba sin cesar. En ese momento alguien dijo que tal vez Toto podría ser el único que lograría encontrar al pequeño. La gente, sin pensarlo, se dirigió hacia donde se encontraba el perro y decidieron soltarlo. En ese momento el pastor alemán inesperadamente salió corriendo rumbo al bosque. La gente corrió detrás del perro, pero perdieron su rastro, y con el paso de las horas, también el perro se les había perdido. La situación se había complicado. Habían agotado el último recurso y ahora tanto el niño como su perro estaban desaparecidos. A pesar de las fuertes lluvias, no había ningún rastro del pequeño Santiago, y ahora tampoco de su perro fiel. Cuando llegó el cuarto día de búsqueda, algunos de los voluntarios comenzaron a griparse, algunos otros presentaron fiebres, otros sufrieron heridas a causa de las ramas de los árboles. La cantidad de personas había menguado. Algunos ya daban el caso por perdido. Ese día tampoco hallaron ni un solo rastro, pero esta vez, cuando anocheció, decidieron no regresar al pueblo y continuar con la búsqueda, aunque los tomara el amanecer. Mientras tanto, todos estaban buscando al pequeño Santiago, incluso los padres, pero como todos estaban en el bosque, no se dieron cuenta que el niño ya había sido rescatado y estaba de vuelta en casa. Sí, él estaba ahí, estaba junto a su perro, pero este rescate no había salido de la manera más esperada. Claudio, el anciano, al verlos hizo una llamada a los oficiales de la policía para comunicarles que el pequeño y su perro estaban allí. Todos llegaron y se agruparon en ese lugar, y se dieron cuenta de que el niño estaba totalmente cansado y se encontraba sucio, pero a su lado, ahí, estaba Toto. Le pidieron explicaciones de lo sucedido a Santiago, y este explicó que se escapó de su habitación saltando por la ventana. Solo quería ir a la pequeña casa de perro donde su amado Toto estaba, pero caía una fuerte lluvia y había mucha niebla cuando se acercó un hombre extraño pidiendo ayuda. El niño se asustó y echó a correr, pero quedó atascado en el lodo y tuvo que seguir sin un zapato porque el extraño iba tras él. Pronto perdió de vista al sujeto, pero no encontró el camino de regreso a su casa y entró en una cueva para resguardarse de la lluvia. Pero había algo que no encajaba en su historia. Santiago estuvo desaparecido durante 4 días. ¿Por qué no salió de la cueva cuando dejó de llover? Se percataron de que el niño estaba muy agotado y necesitaba una revisión médica. Llamaron a la ambulancia para saber cómo estaba. Los paramédicos llevaron al niño a un costado de la ambulancia y entonces Toto fue detrás de ellos.
En ese momento se pudo observar cómo Toto cayó lentamente al piso y fue ahí donde éste comenzó a agonizar. La gente preguntaba qué era lo que sucedía. Nadie tenía respuestas. ¿Qué fue lo que sucedió?, preguntaron las otras personas. En realidad, la historia que se develó era mucho más asombrosa de lo que todos imaginaban. El valiente y leal Toto había desempeñado un papel crucial en la protección de su amado Santiago. Resulta que el pequeño había estado en grave peligro de ser atacado por una serpiente venenosa, la cual lo mantuvo atrapado en la cueva durante varios días, sumergido en un miedo paralizante que le impedía moverse. Fue en ese momento crítico cuando Toto, con su instinto protector y valentía sin igual, percibió el peligro inminente que acechaba a su amigo humano. Sin titubear ni una fracción de segundo, el fiel perro se lanzó valerosamente contra la serpiente, enfrentando su letal veneno en un acto de heroísmo puro. Toto se aferró al reptil, desafiando todos los riesgos que ello implicaba. La noticia de que Toto se había convertido en un verdadero héroe se extendió rápidamente por todo el pueblo, dejando una profunda impresión en los corazones de todos los que escucharon la historia. Santiago, con los ojos llenos de gratitud y tristeza, abrazó a su leal amigo por última vez, desbordante de amor y agradecimiento por su sacrificio supremo. Los médicos y veterinarios hicieron todo lo posible para salvar la vida de Toto, conscientes de la importancia de este valiente can y del vínculo inquebrantable que había forjado con Santiago. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos denodados, el veneno mortal de la serpiente había sido demasiado para el noble perro. Toto se desvaneció lentamente, envuelto en el amor y la admiración de todos los presentes, dejando un silencio cargado de tristeza en el aire. El sacrificio de Toto no solo había salvado la vida de Santiago, sino que también había dejado una poderosa lección de valentía y lealtad para todos. Su acto heroico se convirtió en un ejemplo eterno de amor incondicional y entrega absoluta. Las lágrimas rodaban por los rostros de los habitantes del pueblo, quienes habían presenciado la manifestación más pura de la amistad y el coraje. La historia de Toto se difundió como un testimonio vivo de la conexión especial que puede existir entre los seres humanos y los animales. Su memoria sería recordada en cada rincón del pueblo, y su legado se convertiría en un recordatorio constante de la valentía y el espíritu indomable que puede arder en el corazón de los seres vivos. Santiago, con el dolor de la pérdida todavía fresca en su corazón, sabía que Toto siempre ocuparía un lugar especial en su vida. Su amado amigo de cuatro patas se había convertido en un verdadero héroe, y su recuerdo perduraría en su memoria para siempre. El niño prometió honrar el legado de Toto, llevando consigo el amor y el coraje que el valiente perro le había enseñado. Todo el pueblo hacía comentarios sobre lo extraordinario que había sido el comportamiento del perro para salvar a su amo, y es que el perro demostró ser un amigo fiel. En un emotivo y solemne acto, Toto fue despedido con profundo pesar por los habitantes del pueblo. El entierro tuvo lugar en un lugar especial, al lado de un majestuoso árbol que se alzaba en el corazón del lugar. Allí, bajo la sombra protectora de sus ramas, reposaría eternamente el valiente perro que se había convertido en un verdadero héroe. Conforme Santiago iba creciendo, llevaba consigo la historia de Toto en lo más profundo de su ser. Era una narrativa que trascendía el tiempo y las generaciones, una historia que transmitía un mensaje de amor y coraje que debía ser compartido con el mundo en cada oportunidad que se le presentaba. Santiago relataba con entusiasmo la increíble hazaña de su perro, cómo Toto, con su acto heroico, había rescatado su vida y se había convertido en su salvador. Esperamos que en verdad esta historia haya tocado tu corazón. Recuerda que un perro te puede salvar la vida y que más que una simple mascota, es un amigo incondicional. Los perros no merecen que seamos indiferentes con ellos, y aunque existan personas a las que no les agradan los animales, intenta no cambiar su rutina para no incomodar a otros mientras sea su territorio. Espero que te haya gustado el video. Recuerda darnos un pulgar arriba, comentar y compartir con todos los que conoces.
Los espero en el próximo video. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.